buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad de este espacio para compartir y divulgar los resultados del proyecto de componentes tecnológicos para la producción sustentable de maíz en el estado de Yucatán. Este es nada más una parte de los resultados de la parte económica. Obviamente es un proyecto más amplio que está liderado por el doctor Alejandro Cano González en colaboración con el maestro Jorge Ramírez Silva y una servidora. Entonces, el tema es el impacto económico de la innovación de la siembra de maíz para sistemas mecanizados en el estado de Yucatán. Y bueno, voy a empezar primeramente hablando un poco sobre las estadísticas del estado, ¿no? En los últimos 3 años, del 2021 al 2020, pues se han establecido en promedio, cerca de 10.806 hectáreas, con una producción de 98.571 toneladas, preferentemente de maíz blanco, en un 90.9%, y un 9.1% para maíz de color amarillo. De esta superficie, de estas 100.806, un poquito más del 50%, estamos hablando de un 55 punto y algo, está empadronada dentro de la producción para el bienestar, dentro de este programa. La siguiente. Y dentro de esta superficie registrada, pues tenemos un padrón de 24.739 productores, en donde la gran mayoría, más del 90%, pertenecen a un sistema de producción pues convencional y un 8.8% del sistema MILPA. La siguiente. Ahora, ¿cuál es el reto pues de las investigaciones de aquí del sureste, no? Que difícilmente nuestros productores de maíz pues pueden competir con la agricultura tecnificada de otras regiones, porque pues estamos hablando de una agricultura de producción pues tradicional, donde predomina temporal, producciones de temporal con rendimientos bajos de 1.2 toneladas por hectárea. Pues la unidad de producción pues es pequeña, de 2.2 hectáreas, pues que se dedican o destinadas dentro del previo total del productor a maíz. Y bueno, que somos pues muy vulnerables a factores externos ambientales, como por ejemplo los ciclones, las tormentas, y pues ahorita, como todos lo saben, el incremento pues de la temperatura, ¿no? Y también un poco de los precios que con respecto al maíz, pues no han sido muy alentadores a este principio de año. La siguiente. Bueno, entonces, pues sí hay estudios relevantes en el estado que abonan pues a querer mantener el rendimiento de maíz, como por ejemplo, pues el uso de biofertilizantes que mantienen en los rendimientos, el uso de bioinsumos, bioles que abonan al peso del grano, pero poco se ha estudiado sobre los arreglos topológicos, a excepción de los estudios que se han hecho para el sistema MILPA, ¿no? Entonces, pues de ahí surge la inquietud de realizar este estudio que está basado precisamente en valorar económicamente la innovación de arreglos topológicos para la producción específicamente de maíz amarillo en el estado de Yucatán para sistemas mecanizados. ¿La que sigue? Bueno, el experimento se realizó en el sitio experimental Uxmal del INIFAP. Está ubicado en el municipio de Muna, Yucatán, en suelos arables. Se evaluaron 2 materiales genéticos de maíz amarillo. Uno es una variedad mejorada del Instituto de Alta Calidad Proteica, registrada con el nombre de Xnucnal y conocida comúnmente entre los productores como Chichen Itzá, y pues se evaluó también un híbrido comercial de color amarillo.
Bueno, el experimento consistió en evaluar 2 ciclos productivos, otoño-invierno en 2021-2022, temporal en primavera-verano 2022, en donde se establecieron 15 arreglos topológicos, más el testigo. Después del análisis de las variables agronómicas a través del análisis estadístico con el ANOVA de K-factores y pruebas post-hoc de Bonferroni, bueno, se sacaron 9 arreglos topológicos sobresalientes que se establecieron en el siguiente ciclo productivo, tanto de riego como temporal, más el testigo, ¿no? El manejo del cultivo en el sistema riego consistió en, pues, el manejo del agua con y sin neutralización de bicarbonatos y con y sin arado, y en temporal con y sin arado. Todas las demás actividades como control de plagas, el control de malezas, la fertilización, fue un manejo estandarizado y uniforme en ambos ciclos productivos. Derivado del análisis estadístico también de estos 9 arreglos topológicos, pues se seleccionaron los más sobresalientes para calcular pues, indicadores económicos más básicos, como son la relación beneficio-costo y la tasa de rentabilidad en porcentaje. Dentro, pues, de los resultados más sobresalientes, podemos apreciar que en el caso de primavera-verano, en estas gráficas presentamos los diferentes arreglos topológicos más sobresalientes. Vemos que la gráfica de color, las barras de color verde son para los resultados de la variedad y las gráficas de color naranja son para resultados del híbrido. Y entonces, en el caso, por ejemplo, del costo de la siembra, podemos apreciar que el incremento de la densidad de plantas, por ejemplo, en el arreglo topológico AT6, que equivale a 68,000 plantas por hectárea, versus el testigo que andan en una densidad de 56,600 plantas por hectárea, pues no hay una diferencia marcada en cuanto a los costos de producción de la siembra. Sin embargo, para el híbrido, pues vemos que sí hay una diferencia en los costos con respecto al testigo, ¿no? Y también si comparamos los costos de siembra de la variedad con respecto al híbrido, pues vemos que sí hay una diferencia de más de 1,500 pesos en esta actividad. Esto se debe principalmente al costo de la semilla, ¿no? En el caso de la variedad estamos hablando de un costo de 55 pesos el kilogramo, y en el caso del híbrido anda alrededor de poco más de 100 pesos el kilogramo. Y vemos que en los costos totales de producción, pues esta tendencia prevalece, en donde pues sí la diferencia en la densidad de siembra, pues incrementan nuestros costos de producción totales. Sin embargo, cuando nosotros realizamos o estimamos la utilidad, una vez que tenemos nuestros ingresos totales y descontamos los costos totales, pues vemos que sí hay una diferencia en cuanto a la utilidad versus los arreglos testigos, tanto para la variedad como para el híbrido, ¿no? Entonces, podemos concluir que en primavera-verano el arreglo topológico 6, que está representado por una 510 semillas en cada 100 metros lineales en anchos de surco de 0,75 metros, que equivalen a 68,000 plantas por hectárea. Se obtuvo una relación beneficio-costo de 1,6 y una tasa de rentabilidad de 59,4%. Con respecto al híbrido, el arreglo topológico sobresaliente AT1, que quiere decir que se utilizaron 420 semillas en 100 metros lineales en anchos de surco de 0,60, que equivalen a una densidad
de 70,000 plantas por hectárea, obtuvimos una relación beneficio-costo igual de 1.6 y 59.7 en una tasa de rentabilidad. Con respecto a los resultados de otoño-invierno, pues vemos que pues igual hay una diferencia con respecto a los costos de siembra del híbrido y con respecto a los costos totales de producción de los arreglos topológicos. Esto se debe también en este caso otoño-invierno, pues tenemos el componente riego que nos incrementa de manera global los costos de producción. Pero ya cuando analizamos la utilidad vemos que ambos testigos en otoño-invierno pues no fueron rentables, pero sí para los arreglos topológicos propuestos. En este caso, para otoño-invierno, el arreglo topológico 1, que estamos hablando de una densidad de siembra de 70,000 plantas por hectárea, tenemos una relación beneficio-costo de 1.1 y una tasa de rentabilidad de 9.5%. Y en el caso del híbrido, estamos haciendo referencia al arreglo topológico sobresaliente 2, que tenemos aproximadamente 83,000 plantas por hectárea, en donde se obtuvo una relación beneficio-costo de 1.3 y una tasa de rentabilidad de 26.6%. Entonces, si vemos, si bien hay utilidades aquí en otoño-invierno, pues es notoria la disminución tanto de la relación beneficio-costo como la tasa de rentabilidad en comparación con primavera-verano, y pues esto se debe pues a los costos del establecimiento del sistema de riego. Entonces, se estimó el impacto económico en primavera-verano y en otoño-invierno. Tomamos como referencia la superficie potencial de los municipios que tienen vocación o que tienen suelos arables que están ubicados al sur de la península de Yucatán, que equivalen a 23,618 hectáreas. Estos más o menos en la zona de Oxuxcap, Santa Elena, Tecás, Sucacap y Tizimín. Este impacto económico lo calculamos con la diferencia en el ingreso neto de el arreglo topológico sobresaliente versus el arreglo testigo, ¿no? Y por ejemplo, tenemos que para primavera-verano el arreglo topológico 6 tuvo una diferencia de 14,000 pesos. El arreglo topológico 1 para híbrido tuvo una diferencia de 12,000 pesos. Y en el caso de las siembras de otoño-invierno, el arreglo topológico 1 tuvo una diferencia en el ingreso de 11,000 y para híbridos el arreglo topológico 2 de 15,000 pesos, ¿no? En promedio, pues se calculó un impacto económico de más de 300 millones de pesos si esas densidades se adoptaran en esa zona de suelos arables, de suelos mecanizados. Y bueno, ¿qué es lo que podemos concluir, ¿no? de estos trabajos en donde incorporamos el componente económico, ¿no? Que el análisis de costos e indicadores económicos pues nos permite identificar cuáles fueron los arreglos topológicos sobresalientes, tanto técnica, hablando de rendimientos, como económicamente, ¿no? La fertilización pues, del cultivo representa la mayor parte de la inversión. En el caso de siembras tanto de primavera-verano como de otoño-invierno, representan aproximadamente el 30% del total de los costos de producción y, por ejemplo, en otoño-invierno le aumentamos el componente también de riego. Las siembras de temporal, pues recomendamos el uso de variedades con una densidad de 68,000 plantas por hectárea, y en el caso de otoño-invierno, pues se recomiendan semillas híbridas con una densidad de 83,300 plantas por hectárea. Y bueno, también el hacer el análisis de los costos, pues nos permite clarificar el crecimiento desproporcional que ha habido
de los costos de producción con respecto al precio de maíz, ¿no? Y esto pues desincentiva a los productores de seguir innovando, de seguir produciendo maíz, porque pues vemos que inclusive en el caso, por ejemplo, de los arreglos topológicos testigos, que son los que predominan en la región, para el caso otoño-invierno, pues no fueron rentables. Bueno, por mi parte, pues es todo de la presentación. Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio.